la exposición que ahora vamos a desarrollar. También danos retentiva, ayúdanos a ponerla por obra tu palabra, Señor, que es lo que más a ti te complace. Cuando nosotros tornamos lo teórico en práctico, redunda en las bendiciones para nosotros mismos, Señor amado. Con tu palabra, sácanos en victoria, tu palabra nos fortalezca, que tu palabra nos sane. Haga esa obra, Señor, por la cual siempre tú nos convocas, ya sea cada lunes, cada martes, cada viernes y cada domingo en este sitio. Bendícenos a todos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanitos, en una de las cartas del apóstol San Pablo, cuando él escribe a los Corintios, en su primera carta. Voy a tomar la base para impartir la segunda sección de este tema que dejábamos a medias, que es la revelación veterotestamentaria sobre el sacrificio sustitutivo de Cristo. Pues vamos a intentar avanzar un poquito más. Cuando tenga la porción de la Biblia, entonces usted me responde con un amén fuerte. Significa que no leemos allá, entonces no leo todavía. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Como no les había dado la cita, ¿verdad? Háblenme, hermanos. Capítulo, diga usted siempre, capítulo. Así como estábamos en una célula de crecimiento, yo estaba visitando la célula y de repente el líder comienza a decir: y Abraham metió a todos los animales en el arca. Y como la anfitriona era un poquito rigurosa y celosa, entonces ella comenzó a gritarle al líder: Noé, Noé. Pues le dice el hermanito líder: también Abraham estaba allí, le dijo. Y de último me lo agarró. Y después me puso chambre a mí. Lo que pasa es que a todos se nos escapa muchas veces. Por decir el personaje principal, decimos otro personaje. Entonces, somos humanos y las equivocaciones siempre las vamos a cometer. Vamos a ser perfectos hasta que lleguemos al cielo. Entonces, primera de Corintios capítulo 5 versículo 7, dice la Biblia, la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Repito el texto: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Voy a dar de una manera rápida el resumen para que los que no estuvieron el lunes pasado pues entiendan la segunda parte de esta sección. Analizábamos los temas que habíamos dado a conocer 2 semanas antes del análisis de la tercera parte. Estuvimos desarrollando lo que fue la causa de la expiación. Luego, de manera sucesiva, analizábamos también la necesidad de la expiación. Y el tercer tema, que nos quedamos a medias en su desarrollo, era la revelación veterotestamentaria sobre el sacrificio sustitutivo de Jesucristo. Muy bien, cuando iniciamos este tema, decíamos en la introducción acerca de los distintos sacrificios que se describen y están ordenados precisamente tanto en el libro de Levítico, y cuando se observa esos sacrificios en el libro de Levítico, eso viene como a proporcionarle, hermano, a Israel mismo las instrucciones que Dios mismo había dado con respecto a la naturaleza de ese sacrificio. Y eso precisamente les ayudaba a ellos a prepararse para la necesidad del verdadero sacrificio que vendría en el futuro, que
que era el sacrificio sustitutivo del Mesías por el pecado. Ese era el objetivo. Pero a eso también agregábamos algunas de las lecciones que Dios pretendió dar con esto que presentábamos en la introducción. ¿A quién pretendió darle esas lecciones? A su pueblo, Israel. Pero ¿cuál era el objetivo? Para que ellos aprendieran acerca de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y es que esos mismos sacrificios se comparan al propio sacrificio que habría de darse en el futuro, que es el sacrificio genuino y perfecto de Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice en Hebreos que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, porque no hay sacrificio como ese que se le iguale, que se le compare. No lo hay. Un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Entonces ahí se da a conocer lo que se compara a ese propio sacrificio de Jesucristo con aquellos que se habrían de ofrecer, lo que ellos habrían de ofrecer en el pasado bajo la misma legislación mosaica. Aparte de eso, también agregamos en tercera instancia que para poder entender la relación del sistema veterotestamentario sacrificial con la persona del Mesías, es necesario examinar con mayor detenimiento algunos textos que yo se los daba a conocer a ustedes, que les decía, estos son textos claves. Y alguien preguntaba por ahí, bueno, ¿cuáles son esos textos claves? Y que son relevantes también, son los que se encuentran, y que esa fue la base que presentábamos en primera instancia cuando iniciamos la primera sección de este tercer tema. Presentábamos Éxodo capítulo 12, y a eso, antes de analizar Éxodo 12, también presentábamos algunas referencias bíblicas que son relevantes también, como la cita del profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 13, y mencionábamos también Isaías 53, 12, que son textos uno diferente al otro. Pero al mencionar esos textos relevantes, esos textos que son de suma importancia, decíamos también, hablábamos acerca de lo que es la Pascua y el día de la expiación. Y decíamos que estos representan dos de los principales festividades religiosas del calendario de Israel, que no podemos pasarlas por alto, que representan conceptos ampliados en la persona y la obra de Jesucristo. Es decir, ambas festividades que son principales dentro del pueblo. Si esto viene a representar entonces la obra del Mesías, la obra sacrificial que el Mesías hizo, ahí era donde entrábamos ya en el análisis de lo que es el capítulo 12 del libro del Éxodo, y leíamos una buena cantidad de versículos, y decíamos a través de esos textos que explicábamos, al concluir los versículos y al concluir todo ese estudio, que las mismas plagas que fueron derramadas sobre Egipto principalmente, hermanos, eso que se derramó allí justo antes del éxodo de Israel, al salir, mencionábamos, de Egipto, Dios instituyó lo que fue la observancia precisamente de lo que se le llama la festividad de la Pascua, que fue Dios mismo quien la instituyó. Cuando se sacrificó el Cordero Pascual, ese Cordero Pascual se sacrificó por cada una de las familias, porque fue el requerimiento que Dios estipuló a Moisés, y cuando se lo estipuló entonces, Moisés tenía que darlo a conocer a Israel, así de manera sucesiva, tal como Dios lo había hecho. Pero todo esto tenía un objetivo, no solamente celebrar en sí lo que era la Pascua, sino que eso habría de servirles a ellos como el sacrificio sustitutivo para los hijos primogénitos israelitas, según lo que referíamos en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Ahora, el Señor instituye o le da a conocer a Moisés esa festividad de la Pascua, es decir, el sacrificio del Cordero, el sacrificio que habría de sustituir a los primogénitos. Hermano, esto lo que se dio a conocer cuando ellos lo realizan, cuando ellos lo tornan en lo práctico. Leíamos a la luz del Éxodo también que esto se realizó el 10 de este mes, tal como Dios se lo había estipulado a Moisés. Tenían que hacerlo, es decir, en el tiempo exacto, el día exacto, la hora exacta, el minuto exacto, el tiempo exacto de Dios, sin sobrepasarse de ese tiempo. Entonces, al realizarlo,
el 10 de ese mes que habrían de darlo a conocer, habrían de realizarlo, tornarlo en lo práctico. Entonces es cuando se toman los corderos según las familias de los padres, un cordero por cada familia, tal como estaba estipulado a la luz de las Escrituras. Y enfatizábamos también, porque no lo daba de manera corrida, y les decía que la frase que aparecía ahí en Éxodo capítulo 12, donde se decía un cordero por cada familia, esa frase, las familias, tiene su explicación. Es decir, que se podría explicar que la sustitución, hermano, de hecho del sacrificio, lo que habría de hacer era impedir la pena de muerte. Pero la pregunta es, ¿la pena de muerte en contra de quién? Para los que están dentro de la familia, y en especial la familia o los muchachos que son primero en cada familia, que nosotros lo llamamos, y la Biblia misma lo da a conocer también aquí, que son los primogénitos, es decir, el primero de cada familia, es decir, el varón. Cuando, hermanos, el cordero entonces comienza a ser sacrificado en sustitución por cada uno de estos primogénitos, el mismo texto, lo decíamos también, declara que la sangre misma que fue derramada y que no se botaría, no se tiraría al suelo, sino que sería depositada en ciertos objetos o depósitos. Entonces eso habría de servir para pintar, hermanos, los dinteles de las esquinas de las casas, de las puertas de los israelitas. Los egipcios no realizarían esto, porque el cometido, las indicaciones que Dios da, hermanos, a Moisés, son únicamente para Israel, es decir, para el sitio geográfico de Gosén, y no para Egipto. Ahora, eso que ellos realizan no declara ahí en el texto que la sangre compensa o expía el pecado. No puede esa sangre compensar ni expiar el pecado, sino que lo que realiza, les decía la semana pasada, es que esa sangre que echan, hermanos, así como utilizándolo como pintura, la agregan a los dinteles de las esquinas de las casas, de las puertas. Eso mismo, esa sangre, lo que hace es proteger. La palabra proteger viene a ser como preservar. Es decir, ¿preservar de qué?, diría alguien. Bueno, preserva la familia de ese juicio que Dios enviaría de manera temporal hacia donde el ángel de la muerte, porque el ángel de la muerte, si usted se ubica en ese capítulo 12 del libro del Éxodo, no entra por Egipto, sino que entra por Gosén, que es territorio de Egipto siempre, pero no entra por la propia ciudad de los egipcios, sino que el ángel entra por la ciudad de Gosén. Ayer el hermanito daba una referencia acerca de un texto que dice: el juicio comienza por casa, es decir, que comenzaría por casa, por su pueblo. Pero cuando el ángel de la muerte entra, hermanos, baja de arriba y entra por Gosén, ahí se comienza a observar que no hay el asesinato de ninguno de los primogénitos de los israelitas. ¿Por qué? Porque la sangre protege, la sangre preserva a estos primogénitos. Pero también decíamos en Éxodo 12:12 que el Señor mismo allí decía que Él, en su afirmación, habría de ejecutar sus juicios al pasar por esa tierra. Sus juicios, o sea, que iban directo, no solamente por Egipto, hermano, sino también por Gosén. Pero el hecho es de que ellos se libren de la muerte, es porque ellos actúan en fe. Yo hice una pregunta: ¿qué hubiese pasado si los israelitas no acatan, no obedecen a las instrucciones de Moisés? ¿Se hubieran salvado? ¿Hubieran tomado a juego, en broma, pues este Moisés está bromeando? Yo creo que quizás ni fue Dios quien le habló. Bueno, estos hombres sabían distinguir quién era el que les hablaba, tenían discernimiento de quién les hablaba, porque eran hombres de Dios. Entonces, no puede ser que hubiese alguna equivocación o algún otro personaje, algún ser extraño hubiese hablado. Ellos no dudan, ellos no altercan, ellos no rechazan las instrucciones de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Actúan en fe, comienzan a hacer lo que Moisés les había indicado, y al seguir las instrucciones, entonces todo esto ya en lo práctico
sirve de protección para ellos. No hay muerte, no hay muerte, porque la sangre del cordero sacrificado está sobre los dinteles de la puerta de sus casas. Y ahora ese juicio no se da para con ellos. Según Éxodo, analizábamos también los textos 12-13, Éxodo versículo 12, versículo 23 al 27. Ahí vamos avanzando ya, y creo que vamos a ir aterrizando con lo que es el pequeño resumen. Pero hermano, a pesar de que los israelitas actuaron en obediencia y escaparon efectivamente de la muerte, según Éxodo 12:30, ahí surgía una pregunta, y es donde nos quedábamos y culminábamos el tema. ¿Qué culpa tenían los israelitas, o qué habían hecho ellos para que Dios les haya declarado juicio también a ellos? ¿Qué culpa? Y es algo lo cual quizás si una persona no tiene un estudio minucioso de la Biblia, no podría responder. Yo les digo a ustedes al principio del tema pasado, ¿qué harían si alguien les preguntara a ustedes? ¿Se recuerdan la pregunta? Y todos se quedaban mudos. Según el silencio daba a conocer que no hubiera habido una respuesta, porque muchos hermanos, en su análisis personal, el problema era con los egipcios. 430 años de esclavitud, Dios tenía que pagarles una buena remuneración, porque todo pecado trae su paga. La Biblia dice que la paga del pecado es, la paga, la remuneración del pecado es la muerte. Nadie se queda sin recibir una recompensa por lo que hace. Según Gálatas 6, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si el hombre siembra odio, ¿qué es lo que va a cosechar? Lo mismo. Si el hombre siembra amor, va a cosechar amor. Así es la ley de la compensación. En ese caso, entonces alguien diría, hermano, el problema era con los egipcios, el juicio era con los egipcios. Y todos en nuestro propio análisis, todas las plagas que se realizaron fueron ¿a dónde? En Egipto, correcto. Pero esta plaga, ¿hacia dónde fue? Esta, la muerte de los primogénitos, ¿a dónde fue? ¿Era solamente para los egipcios? No, aquí involucraba a los israelitas. Pero ¿por qué todavía la gente? ¿Por qué? Porque ellos estarían sujetos a la muerte y el juicio como los egipcios. ¿Por qué? Bueno, decíamos que hay dos textos claves que ayudan a explicar esta cuestión para responder con certeza. Y es Éxodo 12:12, que ya lo leíamos también. Eso indica que la muerte de los primogénitos de Egipto, claro, el juicio era para ellos, pero también para los israelitas. Pero ese juicio, si era para los primogénitos, según lo que analizábamos, era contra los dioses de los egipcios, la muerte de los primogénitos. Pero entonces, ¿qué debía Israel? Pues Israel estaba en la misma condición de los egipcios. Y les decíamos que en Egipto se practicaba el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? La adoración a diferentes dioses, la creencia a diferentes dioses. Monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Entonces los egipcios eran politeístas. Hermano, ¿quién no va a ser influenciado el vivir tanto año en una nación pagana? Los israelitas. Apenas entraron como 60 y tanto de personas cuando ellos bajaron, cuando ellos se vinieron de Hebrón, porque había bruma. Entonces el faraón abrió las puertas para que ellos se albergaran en Gosén. De 60 y tanto israelitas, ahora eran 2 billones. 2 billones. Y esos 2 billones, hermano, que se habían multiplicado poblacionalmente hablándolo en Gosén. No, hombre, era una mayoría. Pero esos 2 billones, muchos de ellos habrían sido influenciados por la idolatría. Yo siempre digo esto, y no lo tome muy a juego. Nosotros muchas veces, si no nos cuidamos, podemos caer en las influencias del mundo, hermano, por muy espiritual que seamos. Estoy hablándole del pueblo de Dios. 430 años de esclavitud fueron influenciados,
fueron absorbidos por la cultura, por las costumbres de los egipcios, a tal grado entonces que ellos se convirtieron ¿en qué? En idólatras. Se volvieron adoradores de ídolos. Después de ser monoteístas, se convirtieron en politeístas, adoradores de diferentes dioses. Por eso es que alguien, si le pregunta, ¿y por qué del juicio ese de los primogénitos? Porque Israel merecía el juicio de Dios, según lo que referíamos en Ezequiel 24 y 10, es decir, capítulo 20 del 4 al 10. Ahí revela que los israelitas adoraron a los ídolos mientras estuvieron en Egipto. Y dábamos otra referencia, Éxodo 24, 10. Y dábamos otra referencia más, que es Josué 24, 14, donde decía la frase: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Bueno, toda aquella frase que repetimos de memoria, una frase muy constantemente cuando hay que tomar decisiones serias que nos van a traer bendición. Uno recuerda esa frase, hasta la han grabado en canciones cristianas, y dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué les dio esa opción: si ustedes quieren regresar allá, al otro lado del Jordán, es decir, que ahora estaban acá, pasar al otro lado del Jordán es sitio de bendición, tierra prometida. Quedarse al otro lado es sitio de miseria, es sitio de seguir en la misma condición carnal en la cual estaban ellos antes. Pero ahora, estando al otro lado del Jordán, en sitio de bendición, ahora que Josué ya no iba a estar con ellos, ellos tenían que tomar una decisión de mantenerse en rectitud, de mantenerse en santidad, de mantenerse en sus convicciones. Ahora que él ya no iba a estar con ellos, porque Josué sabía que se acercaba un tiempo de apostasía. Después de Josué ya no se vuelve a levantar otro caudillo igual que él, igual que Moisés, sino que la nación hebrea entraría en apostasía. Por eso es que cuando uno pasa del libro de Josué a Jueces, dice la escritura en sus primeros capítulos que cada quien hacía lo que bien le venía en gana, lo que bien les parecía. Por eso es que antes de partir, él dice: decídanse. Si ustedes quieren adorar a los dioses del otro lado, volverse hacia atrás. Pero una cosa les voy a decir, muchachos, que yo he tomado una decisión con mi familia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Convicciones. Entonces los israelitas habían asimilado tanto el comportamiento de los egipcios que se volvieron idólatras. Y la exhortación de José: ahora pues temed, ahí en Josué 24, 14. Esto, hermano, de caer en la idolatría, no crea que es una cuestión fácil de desprenderse. La pregunta es: ¿qué es idolatría? Bueno, algunos de nosotros somos tan hábiles y tan expertos en juzgar a los religiosos que a muchos de ellos los tratamos de idólatras, máximo a los de la Iglesia Universal, solo por adorar ídolos, objetos de palo, objetos, no importa el material con el cual hayan sido creados, los tratamos de idólatras. Pero cuando uno busca en el diccionario la palabra idolatría, es cuando alguien ha quitado a Dios del lugar que le corresponde. Se lo estoy diciendo de manera más lúcida, no porque se lo puedo ampliar. Es cuando una persona, hermanos, ama o coloca cosa, objeto en lugar de Dios. Imagínese, usted no viene a la iglesia porque dice: mi hija no quiere, mi esposa no quiere. Y usted no viene, prefiere quedarse con su esposa y sus hijos. ¿Qué es idólatra? ¿De qué es usted? De su mujer y sus hijos. Alguien dice: no puedo ir el día domingo a la iglesia porque va a jugar el Barcelona y el Real Madrid. Yo no tengo nada en contra del fútbol, pero hay que colocar cada cosa en su lugar. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Practicar un deporte es pecado? No, no es pecado, pero hay que colocar a Dios donde tiene que estar. Por eso es que Cristo dijo estas frases, mi hermano, cuando le preguntaron ¿qué decía él con respecto al impuesto? Hay que dar impuesto a César. Querían entramparlo el Señor. ¿A quién le preguntaban si Cristo es la fuente de toda sabiduría? Hay que dar impuesto a César. La pregunta es esa, ¿verdad? Hay que dar impuesto.
Entonces el Señor ordenó a uno de sus discípulos que fuera al mar y sacara un pez y le sacara un estatero del pez, y con eso pagar el impuesto de él y el del discípulo. Y fue, y sucedió el milagro. Pero ahí le levantaron un denario y él dijo: ¿de quién es la inscripción? Y gritaban: de César, de César. Pues ahí les dijo la realidad, que sí hay que pagar impuesto a César. Y dijo estas frases: hay que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, la pregunta es para usted: ¿qué es lo que le pertenece de usted a Dios? ¿Ah? Si usted me dice mi corazón, entonces no ha entendido. Todo nuestro ser es de Dios. Cuando Él nos redimió, ¿qué es lo único que Él salvó? Todo nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, hermano, alguien puede señalar allá, apuntar para acá, apuntar para allá y decir: idólatras, idólatras. Ahí van, ve, de rodillas, ve, ahí van cargando, ve, allá van a lavar la ropa, ve. Sí, pero usted, por quedarse lavando la ropa, no viene a la iglesia también. Y Eclesiastés es muy claro cuando nos refiere que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para reír, carcajear, hay un tiempo para ir a pasear, ¿verdad? Disfrutar del aire, ir a bañarse con champú al mar. Imagínate con champú usted en el mar, echándose un montón de sal en la cabeza. Para todo hay un tiempo, y hay tiempo para congregarse, para todo. Lo que pasa es que nosotros somos indisciplinados. Si ordenáramos las 24 horas y fuésemos ordenados y disciplinados en ella, le garantizo que seríamos felices y no nos estresaríamos. Pero hay tanta gente que termina, cristianos, saliendo de las iglesias con cara de amargura, estresado porque vinieron a la iglesia. Al contrario, cada vez que venimos aquí, nos llevamos una grande alegría en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque la Biblia lo que dice se cumple. ¿Qué dice la Escritura? Deleítate en Jehová. Ay, Dios mío, el estar aquí deleitándonos en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es la realidad, hermano. Pero nunca caigamos en el jueguecito del sistema que Satanás ha implantado. Analicemos nuestra vida antes de señalar a otro. Me gustan los mensajes, algunos son claros, los que envían a través de las redes. Hay un pastor que pone un mensajito que me gusta. Dice: no te complazcas en señalarle el pecado a la gente, señálate los tuyos. Nosotros los predicadores somos buenos en señalarle los errores a otro y los de uno. Ustedes son buenos en señalarle a otros el madero que llevan y los difaman, y ustedes llevan un madero que no pueden ni soltarlo. Puedo venir por el trabajo, idólatra de tu trabajo. Si nos analizáramos, estamos peores que los religiosos. Pero gracias a Dios que aquí tenemos la verdad, y cuando se nos habla la verdad nos hace libres, le guste o no le guste. Usted la está oyendo, y ahí es donde uno entra en un análisis y en una reflexión, y uno dice: es cierto, es cierto. Pero algunos no lo dicen. Qué viejo, ¿qué le importa? Está metiendo en mi vida. Esos no quieren cambiar. Se les está diciendo: esta es su deficiencia. Y el único que puede cambiar las deficiencias nuestras y nuestras debilidades y nuestros errores es el poder de Dios. El único. Pero mira, ahí está el ejemplo. 430 años. Muchos morían siendo idólatras. Y por eso es que Dios descargó sus juicios. Porque en realidad ellos eran igual que los mismos egipcios. Y por eso es que Dios derramó su juicio. Esa es la respuesta que podría dar usted cuando alguien le pregunte: ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos eran igual que ellos. Imagínense, vivían cómodos algunos. ¿Qué tiene de malo adorar a una rana? Yo no sé, usted ha visto cristianos, yo no sé por qué. Es que todos los caminos llevan a Dios, dicen. Todos los caminos, dijo este señor que acaba de morir, argentino, se me escapa el nombre, que yo he sido muy fanático de su libro. ¿Cómo se llaman?
Disparado. ¿Quién dijo disparado, hermano? Disparado ando yo, hermano. Disparado ando yo, mire. Hoy sí alcanzó a escuchar Luis Palau. Sí, Luis Palau, ¿verdad? Y Billy Graham dijo también lo mismo. Todos los caminos. No, si todas las religiones llevan a Dios. Mire, si va a preguntarle a alguien que adora el mono, porque ahí adoran al mono. En la India adoran al buey. Oh, santo buey. Buey. ¿Usted qué piensa? ¿Van para el cielo? Todos los caminos. Mire, si había muchos caminos para llevar a Roma, pero en el Evangelio, en el concepto espiritual, no es así. Solamente hay un camino. Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Solo un camino. El ejemplo, cómodos adorando la rana, el cocodrilo es Dios, la cobra también es Dios. No, hermano, Dios aborrece la idolatría. Dice que para alguien que es religioso, hay versiones de la Biblia que son claras. Bueno, la Biblia, Dios habla hoy, es clara. Dice: tontos los que adoran ídolos. Y los curas lo leen. Pero para ellos no es eso, porque son 8 años de estudio de teología. No, para nosotros, para los que están allí, para los que no saben latín. Pero así dice la Biblia: tontos son los que adoran ídolos. Bueno, ¿no ha leído aquel texto que dice que detrás de cada ídolo hay un demonio? Y no, como que no han visto a la Virgen de Guadalupe, a la Lupe pues, a la Lupe, que no han visto en el dibujo que es una culebra. Ellos saben que es una culebra, pero como la gente, que no, que la Lupe, que la Lupe, que la Lupe. Perdóneme, hermano, usted se llama Lupita, ¿verdad? No es con usted el asunto, es con la Lupe, con la Lupota. Entonces, que es la Virgen y es una culebra. O sea, hay gente que puede estar cómoda en eso. Dice: yo pues soy adoradora, lo mismo es buscar a Dios, no los idolatramos, no que los veneramos. Es el mismo chunche, es el mismo asunto. Solo le estoy presentando ejemplos de lo que se está viviendo en el presente, a lo que los israelitas vivieron en el pasado. ¿Cómo Dios no iba a tener el deseo de malmatarlos? Porque habían pecado igual que los egipcios. Por lo tanto, ahora entiende que la 10ª plaga, Dios revela los pecados de su pueblo. Así también como revela los pecados, revela su provisión. Porque Dios no solamente revela, no solamente nos desnuda, sino que nos da la masa de higo, pues. No solamente produce la herida, sino que es capaz de cicatrizarla. Así como Él permite la prueba, así también da la salida, aleluya. Así como permite el momento de tinieblas que nos rodean, así viene la luz de un nuevo amanecer, gloria a Dios. Nunca las cosas estarán llenas de incertidumbre, todo tiene una solución. Así como Dios ve el pecado de idolatría, así también Dios dice: tengo un medio de provisión para ustedes, un medio de salvación para ustedes, para que se libren de ese juicio que viene sobre ustedes. Pero este juicio viene directamente sobre los dioses de Egipto. Pero ¿cuál es ese medio de salvación? ¿Cuál es ese medio para poder protegernos y salvarnos? Es el pago por el pecado. Pero ¿qué era el pago por el pecado para los israelitas? Se lo voy a presentar porque no hay otro pago. Por si alguien dice por ahí: pues yo encontré por aquí que hay otro pago para poder al menos no permitir que Dios los malmate. No hay otro pago. Vayámonos al Salmo 49, yo quiero que lo lea, hermanitos. Ahí habla unas expresiones bastante lúcidas en el Salmo 49. Yo se las voy a leer si usted no las encuentra. Están en el versículo número 7 al 10, se lo voy a leer. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir. Escúcheme, estamos tocando el tema de la expiación. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios, ¿qué dice? Su rescate. Siga leyendo, por favor. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás.
para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá, dice el texto, que aún los sabios mueren, que merecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Pero ¿dónde tenemos que aquí centrar la atención? Es que nadie puede redimir a otro. Nadie puede pagar por otro la culpa que éste tiene. Entonces, ¿quién pagaría por los israelitas, pues? ¿Qué haría Dios para poder, hermanos, quitar ese pecado que se acarreaba el juicio de Dios, que era como una pena de muerte que habría de hacerse? Bueno, solo Dios puede proveer el rescate, ¿verdad? Y no hay nadie más. Él pagaría ese rescate, porque Dios mismo es el que exige el rescate, y Él mismo se encargaría de pagar ese rescate. Sáltese al verso 15. No voy a tirar la Biblia y saltar la Biblia. No, el capítulo que leíamos de Salmos, sáltese hasta el verso 15. ¿Lo tiene listo? Léalo pues. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Quién dice que pagará? ¿Quién dice que hará la obra? Dios redimirá mi vida del poder del Seol, es decir, de la muerte, pues. Es Dios quien prepararía el pago aquí. ¿Para quiénes? Para los israelitas. ¿Y cuál era ese pago, pastor? El cordero, que se sacrificaría antes de salir al éxodo. Pero ese cordero y la sangre servirían como el medio de preservación para ellos al sacrificarlo. Pues así, hermano, por eso es que los israelitas no fueron mal matados, lo merecían. Pero a través de ese sacrificio, el Señor perdonó. Y aquí, mi hermano, aunque usted no lo vea, pero los diferentes expositores, escritores que escriben con respecto a esa historia, dicen ellos mismos: el Señor perdonó por gracia a los israelitas que eran culpables. Pero ¿cómo los perdonó? Por medio de su gracia, aunque eran culpables, por medio de la sangre sacrificial de los animales. Y ese fue el medio de preservación, ese fue el medio de su propia santidad, mediante el cumplimiento de sus promesas para liberar a su pueblo de Egipto. Sé que una vez más ahí se ve evidente que algunos no le llaman así, pero los escritores le llaman así, la ira divina. Era muy evidente para los israelitas la ira divina, porque ellos eran pecadores, eran idólatras también. Pero esa ira divina está relacionada con el aspecto del castigo, de la sustitución penal decretada, pues culpable. Pero Dios, ahora que ellos obedecen y actúan por fe, entonces son librados de la muerte. Por eso es que cuando uno sale del Antiguo Testamento y va al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento confirma, al igual como ellos lo hicieron, confirma la naturaleza sustitutiva del sacrificio de la Pascua. Por eso es que hemos leído 1 Corintios 5:7, lo tomamos como base para esta segunda disertación que estamos dando a conocer, siempre de esta misma sección, que es la tercera parte. Allí mismo, si usted leyó Corintios 5:7, Pablo allí en ese texto, establece como mínimo una analogía entre la naturaleza sustitutiva del Cordero de la Pascua y la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Por tanto, no es de sorprenderse que Jesús fuera crucificado durante la propia fecha de la Pascua. De veras, hermano. Sí, es que Dios, lo que le decía hace unos minutos atrás, en el tiempo exacto que ese cordero habría de ser sacrificado por cada una de las familias, el día, la hora, el tiempo, tenían que hacerlo tal como se los habían indicado. Y eso funciona cuando alguien actúa en fe. Actúa en fe. Y mire esto, miles de años posteriormente a esta institución de esta fiesta de la Pascua, esa misma fecha exactamente, hubo alguien que fue tomado en el Getsemaní, golpeado. Bueno, algunos tienden a mejor firmar y le llaman la pasión de Cristo, desde el Getsemaní para allá hasta su crucifixión. Pero otros que graban todo desde su niñez, como Lucas. Pero aún grabando o leyendo solamente del Getsemaní para acá, donde comienza todo su suplicio,
vemos hasta llegar a la cruz, cargando esa cruz, la propia fecha exacta, el día exacto. No hay equivocación, hermanitos. No hay equivocación. El día exacto, viernes, le van dando con todo. Se caía, se levantaba, y como ya no podía, estaba debilitado. Pero no moriría ahí. No moriría allí caído en el suelo, en las calles de la vía dolorosa de Jerusalén. No moriría ahí, sino que por ahí iba pasando un morenito igual que sus. Es que Dios ya tenía amor por los negritos, hermano. No, hombre, si no son tan rechulos que son los. Amén, hagan barra, hombre. Entonces, no sé si por ahí que Dios ama a los negritos tanto, hombre, como a los chelitos. No, yo no estoy siendo racista, hermano. Pero ahí está pasando un negrito. Y le dice: negrito, ven para acá. Amén, le dije yo. No creen ustedes, lean la Biblia. Se llamaba Simón de Cirene. Era un morenito, hermano. Era de tez morenita. Y dice: ayúdale a cargar, ayúdale. Y aquel morenito, pues con todo gusto dijo: yo le ayudo a cargar. Ojalá que así seamos, para llevar la cruz propia nuestra y llegar con el Señor hasta la meta final. Y la cargó, y ahí iba cargando, iba ayudándole, iba ayudándole, iba ayudándole, iba ayudándole. Qué privilegio el que tuvo, cargar la cruz por medio de la cual usted y yo fuimos salvados. Aleluya. Y ahí iba cargándola, esa fecha exacta, el día exacto, la hora exacta, el segundo exacto, el minuto exacto, hasta llegar al Gólgota. Mientras en ese mismo momento, qué lindo es el análisis de esto, mientras Cristo extiende sus manos, la izquierda y la derecha, y coloca sus pies en la cruz, en ese momento exacto, es que era la celebración de la Pascua. Allá en el templo, dentro de la ciudad, se había de ofrecer también un cordero pascual. El sacerdote lo agarraría, lo degollaría, porque esa era la forma, y derramaría su sangre sobre el propiciatorio. Al estarlo haciendo allá, a la misma hora compaginó. Mientras allá Cristo está muriendo colgado, allá están matando el animalito, el cordero. Pero el cordero que está dentro del templo es inferior, porque su sangre no limpia, su sangre cubre. Pero la sangre del cordero que fue sacado y colocado en el madero, Juan dijo estas frases cuando lo señaló todavía, cuando andaba en su ministerio. Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita. Alábele que Él vive, alábele que Él vive. Cristo es el Cordero Pascual. Juan dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que dice Mateo 26:2: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ese es el medio por el cual Dios mismo habría de expiar nuestros pecados. Lo de allá, como dicen algunos expositores, era una sombra de la realidad. Ay, qué lindo es esto, porque a nosotros nos correspondió, tuvimos el grande privilegio de vivir la realidad. Usted no tiene necesidad de matar un chucho y derramar la sangre. Usted no tiene necesidad de agarrar una cabra o de agarrar una ovejita. Usted no tiene necesidad de ir a un confesionario y confesarse con un curita, con una sotana. Señor, fíjense que yo pues me enamoré de 7 hermanas de la iglesia. ¿Qué hago, curita? ¿Qué hago? Yo de todas, dice el curita. Pero ¿qué hago, curita? Fíjense que le pegó una pedrada a mi suegra. Pegarle otra, le va a decir. Entonces no tiene necesidad de ir a un confeccionario, no tiene necesidad de ir a un hombre. Ya nuestros pecados quedaron pagados, expiados. Cristo dijo desde la cruz: telestai, 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 consumado es. Tu factura ha sido pagada. Démosle gloria a Dios, porque nuestra culpa fue pagada por su sacrificio.
Lo único que tenemos que hacer no es agarrar sangre y pintar las esquinas de los dinteles de las puertas de nuestras casas. La sangre está vertida en nosotros. Razón dice Carlos Haldon Spurgeon: la regadera del cielo sigue cayendo de arriba hacia abajo, pero no cae agua sino un virtiente. Es la sangre de Cristo. Si pecador, dice él, como en forma así de un poeta, él declama, dice: pecador, peregrino que te has ensuciado en esta tierra, si tienes muchas manchas, te traigo una buena noticia. Cógete a la regadera, métete a la regadera, que en segundos quedarás limpio de vuestros pecados. Porque no hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado que Dios no perdone. No hay pecado que Dios no perdone. Si Cristo ya pagó por nosotros, vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, bendito Dios, te amo, Señor, porque pagaste por mí cuando yo no merecía. Era peor que los egipcios. Caímos en lo más bajo, pero tú tuviste misericordia. Tu gracia nos cubrió, Cordero de Dios. Tuviste misericordia sobre nuestra vida. Muertos en nuestros delitos y pecados, no contemplábamos la majestad de tu gloria por andar, Señor, tan estropeados y en un caos de los más tremendos en nuestra vida. Estábamos desordenados y vacíos, pero de ellos tú tuviste misericordia. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a amarte y ser agradecidos. Levántense todos los que están agradecidos con Dios. Levántense todos los que están agradecidos con el Señor. Levanten sus manos y díganle: Señor, te doy las gracias. Yo no tenía el perfil para que me salvaras. Yo era tu enemigo. Yo merecía la pena de muerte y no la salvación. Bendito eres tú, Señor. Dígaselo a Él. Bendito eres tú. Si alguno de los que estamos aquí hubiese manchado sus vestiduras blancas, yo le voy a pedir que vengan los que necesitan reconciliarse aquí al frente rápido. Estos son minutos especiales donde la gracia de Dios se mueve, donde el Espíritu Santo comienza a redarguir nuestros corazones. Vengan aquí al frente los que necesitan reconciliarse. Te le fallaste a Dios. Tu pecado merece pena de muerte. Acobíjate bajo el manto de su misericordia. Vengan. Pecadores que se han manchado, pecadores que se han ensuciado, vengan. Hay reconcilio para usted. Hay reconcilio para usted. La sangre de Cristo sigue fresca. La sangre de Cristo sigue siendo poderosa para limpiarnos. Si alguno se hubiese manchado, venga, tengo un minuto nada más. Los que van a reconciliarse, los que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez, vengan. Quiero hacer una oración especial por usted. Rápido pues, rápido, rápido. Habrá alguna persona, venga, pida permiso. Joven, te manchaste, te ensuciaste, te has guardado el pecado en lo secreto. Te va a costar la vida, te va a costar la vida, te va a costar la vida. Venga, cógete la misericordia de Dios. Dios puede obrar lo que han dictaminado en contra tuya. Acércate, abócate, reconcíliate. Vuélvete a Dios, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Voy a orar ya. Solo digámosle gracias. Gracias por tan grande amor, por tan grande sacrificio. Levante sus manos. Yo sé que usted está sintiendo el poder de Dios que está desgarrando su corazón. Nadie puede quedarse quieto.
ante tal explicación de lo que hemos dado a conocer. Oh, qué grande amor. Sean llenos del Espíritu Santo, hablen lenguas. Sea lleno del Espíritu Santo, profetice. Dios está repartiendo dones en esta noche. Dios está llenando con el poder de su Espíritu. Dígale: Señor, gracias. Yo recibo el don de sanidades. Yo recibo el don de palabra de ciencia. Yo recibo el don de palabra de sabiduría. Dígale: gracias. Yo recibo el don de palabra de ciencia. Dígaselo: gracias. Yo recibo los dones de inspiración, hablar en lenguas, interpretar lenguas, aleluya, profetizar. Yo recibo los dones de poder. Yo recibo los dones de revelación. Dígaselo: gracias, gracias, gracias. 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 Fortalece a tu pueblo. Afirma nuestro rostro. Afirma nuestro rostro. Que miremos hacia arriba. Ya falta poco, hermanitos. Ya falta poco. Nuestra redención se acerca. Ya falta poco. Padre, gracias. Gracias, Señor. Llévanos en tu paz a nuestras casitas. Quita todo peligro de la carretera. Y gracias porque esta gente ha sido saciada con tu palabra. Gracias, Señor. Digámosle gracias todos a Él, hermanito. ¿Con qué le podremos pagar todo lo que Él hace? Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya.